Bueno, en este video voy a hablar acerca de cómo se crean variables, es decir, cómo se crea información para que el computador la guarde y luego yo con esa información pueda hacer cosas en los programas y en el código que esté escribiendo. Si a alguien le interesa saber algo más acerca de cómo se codifica esa información o qué quiere decir guardar información en un computador, pueden buscar también en el video un poco más teórico que tengo sobre ese tema. Entonces, aquí estoy en mi ventana de P5. Voy a borrar lo que ya trae por defecto y voy a declarar una variable. Entonces lo primero que tengo que hacer para declarar una variable es decirle al computador la orden de que la voy a declarar. Entonces en JavaScript la forma en la que uno declara una variable es escribiendo el término let. Ahora hay otras formas de declararlas, ya voy a mencionarlas, pero por ahora usemos este let. Entonces después de escribir let le estoy diciendo al computador voy a declarar una variable. Entonces el computador está esperando que yo le dé cuál es el nombre de la variable. Entonces en este caso a esta variable la voy a llamar x y luego pongo un igual porque voy a poner qué valor quiero que se guarde dentro de esa variable. Entonces voy a poner por ejemplo un 5 y como en JavaScript y en P5 siempre se deben cerrar todas las líneas con un punto y coma, entonces voy a poner un punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo con este código que acabo de escribir? Estoy diciendo al computador guarde una cosa que se llama x y a esa cosa que llama x póngale el valor de 5. Entonces si recuerdan en el video anterior yo expliqué cómo se puede imprimir algo en la consola. Entonces si escribo console.log un paréntesis y luego cierro la línea, dentro del paréntesis puedo decirle al computador que me muestre el valor de x. Entonces si pongo play me está mostrando que x vale 5. Eso quiere decir que en algún lugar en el computador hay algo que está llamado x y que tiene el valor de 5. Sin embargo, hay algo que yo puedo hacer con estas variables. Justamente la idea de que se llamen variables es que después puedo cambiar la variable, ¿cierto? Así como cuando se hace una operación matemática o algo de álgebra o algo por el estilo. Entonces, más adelante en la línea puedo escribir x es igual a 10, por ejemplo. Y luego puedo escribir otra vez console.log x y entonces el computador me va a mostrar que primero estoy declarando x y estoy dándole el valor de 5, luego estoy imprimiendo cuánto vale x, luego estoy cambiando x por 10 y luego estoy imprimiendo en la consola cuánto vale x. Entonces primero me va a mostrar que x vale 5 y luego cuando vuelvo a asignar el valor vale 10. Entonces justamente una variable se puede cambiar y se puede transformar. Ahora, acá hay una cosa importante y es que solo declaro la variable una sola vez. Esto quiere decir que esta parte del programa está indicándole al computador abra un espacio en la memoria para algo que se llame x. Y luego lo que pongo en el igual es a esa cosa que se llama x, póngale un valor, en este caso 5. Y aquí estoy haciendo lo mismo. A esta cosa que se llama x, que ya declaré antes, asignale el valor de 10. Entonces, let es una forma en la que yo puedo declarar un valor. Pero si escribo var, por ejemplo var y igual a 10, entonces esta es otra forma en la que también puedo declarar un valor. Var hace referencia a variable. Normalmente en el P5 y en el JavaScript contemporáneo no se usa ese tipo de declaración, así que no vamos a necesitar usar var nunca. Simplemente si la encuentran por ahí ya saben que también es una declaración. Y hay otra forma de declarar variables en JavaScript que es utilizando el término const. Const lo que crea es una variable constante. Eso suena un poquito raro porque quiere decir que es una variable que no se puede variar, pero bueno, así es como se entiende. Entonces simplemente cuando yo escribo const y declaro la variable y le doy un valor, esa variable ya no se puede volver a cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo escribo y es igual a 15, va a haber un error, porque const y está declarada como const. Entonces, si pongo esto, me va a decir que estoy aquí en la consola, me va a decir que estoy asignando algo a una variable constante. Si por el contrario yo pongo let y, entonces ahora ya no va a haber ningún problema. Y ahora simplemente aquí y vale 10, pero aquí y vale 15. Una cosa que tal vez me hace falta mencionar es que el computador siempre va a ejecutar
el código desde la primera línea y va a seguir avanzando a través de las líneas. Entonces puede que aquí y valga 10, pero aquí ahora y vale 15. Entonces, dependiendo del lugar en el que está en las líneas, el valor de la variable va a cambiar. Ahora, en realidad yo puedo declarar distintos tipos de información, no solamente números enteros. Entonces, ¿qué cosas yo puedo declarar acá? Por ejemplo, yo podría declarar una palabra. Por ejemplo, puedo poner let nombre es igual, y tengo que ponerlo entre comillas, Sergio. Entonces aquí esta variable está guardando un número, mientras que esta otra variable está guardando una palabra, o lo que llamarían en programación una string, una especie de cadena de letras. La letra S, la letra E, la letra R y así. Entonces si pongo aquí console.log y pongo nombre, entonces la consola me va a mostrar la variable nombre, que es una palabra. Otra cosa que puedo declarar es condiciones de verdad. Por ejemplo, podría declarar está lloviendo. Tengo que ponerlo pegado porque cuando pongo el nombre de una variable, la variable no puede tener espacios. Y a esto puedo ponerle false, o sea, es falso que está lloviendo. Y aquí podría declarar otra variable, está soleado. Y aquí podría poner true, o sea, es verdad que está soleado. Entonces, otra cosa que yo puedo guardar como información dentro del computador son condiciones de verdad. Eso después va a servir para hacer condicionales, justamente, que sirven para poder crear interacciones que van cambiando dependiendo de las condiciones. Y por último, otra cosa que yo puedo declarar y que es importante es no números enteros, sino números que llaman de punto flotante o números decimales, podríamos decir. Entonces, en vez de guardar un 5, puedo guardar un 5.333333, por ejemplo. Y entonces aquí en console.log puedo, por ejemplo, mostrar cuál es el valor de y. Y entonces y es 5.3333. O puedo mostrar cuál es el valor de está lloviendo. Y entonces pongo play y ahí me está diciendo que es falso, no está lloviendo, podríamos decir. Pero si yo pongo que sí está lloviendo, que es true, entonces me va a mostrar que sí está lloviendo. Entonces esta es la forma en la que se pueden declarar variables en P5 y en JavaScript. Después, con esas variables, pues vamos a poder hacer operaciones. Vamos a poder sumarlas, restarlas, hacer condicionales, juntar palabras. Podemos modificar esa información de muchas formas. Una última cosa que es importante cuando uno está escribiendo estos lenguajes de programación o en estos lenguajes de programación es que hay que ser cuidadosos con la sintaxis. Por ejemplo, si yo simplemente quito el igual en la declaración, entonces el computador va a mostrarme que hay algo que está incorrecto. Yo tengo que seguir el orden y las reglas del lenguaje de programación. Entonces tengo que poner let x es igual a 5. Si quiero reasignar la variable, ya sabemos que x es igual a 1000, por ejemplo. Y eso también es válido dentro de la forma en la que yo creo el lenguaje, el código, perdón. Entonces así es como se declaran variables. Después vamos a hacer otras cosas con esas variables. Chao.